La mente es el músculo maestro. El verdadero entrenamiento empieza en el pensamiento. Durante décadas, miles de culturistas han intentado copiar los entrenamientos de Mike Mentzer. Las repeticiones lentas, el fallo muscular momentáneo, los periodos largos de descanso, la intensidad brutal y calculada. Pero casi nadie entendió lo más importante. Mike no entrenaba primero su cuerpo, entrenaba su mente. Porque para él, el pensamiento lógico y racional era el fundamento absoluto de todo progreso físico. Sin mente clara, no hay progreso verdadero. Sin ética mental, el entrenamiento es una farsa. Y sin control emocional, el gimnasio se vuelve un caos repetitivo. Entrenar sin pensar es como disparar sin apuntar. Y eso no es disciplina. Es estupidez. Mike Mentzer, Heavy Duty Secundus, 1996. Mentzer fue el primer culturista en afirmar públicamente que el verdadero éxito físico dependía del desarrollo intelectual. Por eso estudió profundamente la filosofía objetivista de Ayn Rand, especialmente sus principios de lógica, egoísmo racional, responsabilidad individual y rechazo al colectivismo emocional. Este capítulo no trata sobre cuántas series debes hacer, sino de cómo debes pensar, elegir, decidir, observar y razonar. Porque el músculo más importante que entrenó Mike Mentzer fue su mente. Y hoy vamos a entrenarla como él. ¿Por qué Mentzer decía que la mente era más importante que los músculos? Desde sus primeros años en el culturismo, Mike Mentzer notó algo. Había atletas con cuerpos impresionantes, pero mentalidades mediocres. Y había otros, menos musculosos, que entendían profundamente lo que hacían. Para él estaba claro. El segundo tipo tenía verdadero poder. El entrenamiento no empieza con los hierros. Empieza con una idea clara, un propósito definido y una mente racional. Mentzer, entrevista para Iron Man Magazine, 1998. Mentzer como filósofo autodidacta. A finales de los años 70, cuando Mentzer ya era profesional, empezó a leer a filósofos clásicos y modernos, pero fue Ayn Rand, autora de La Rebelión de Atlas y creadora de la filosofía objetivista, quien lo marcó profundamente. Rand defendía que la razón es la única fuente de conocimiento, el egoísmo racional es virtud. El individuo debe vivir para su propio propósito. No existe conflicto entre hombres racionales. La realidad existe independientemente de deseos o emociones. Mentzer encontró en esos principios la columna vertebral de su método Heavy Duty, y por eso declaró: mi entrenamiento se basa en principios filosóficos racionales, no en tendencias, emociones o tradiciones sin sentido. Heavy Duty Secundus, 1996. El enemigo, la emoción como guía. Una de las guerras principales que Mentzer declaró en la vida y en el gimnasio fue contra el emocionalismo, es decir, contra esa forma de actuar impulsada por el me siento así, hoy me dan ganas, o voy a hacer más por si acaso. Él decía que el culturista emocional está condenado al fracaso, porque entrena por culpa, no por lógica, cambia rutinas por capricho, se exige más sin necesidad, cree que más es mejor porque siente ansiedad, se frustra al no ver resultados inmediatos. Por eso decía, tú no entrenas con emociones, tú entrenas con principios. Mentzer, Seminario en California, 1999. Pensamiento estructurado. Progreso estructurado. Para Mentzer, una mente fuerte era capaz de evaluar resultados objetivamente, disciplinada en el uso del tiempo y el esfuerzo, inmune al marketing y las modas, capaz de soportar el proceso sin necesidad de motivación externa, coherente, decía y hacía lo mismo, y todo eso era más importante que los brazos de 50 centímetros, porque como él mismo lo dijo, prefiero a un culturista con 42 metros de brazo y una mente clara, que a uno con 57 centímetros y cero integridad intelectual. Mentzer, 1987. Mente entrenada, cuerpo eficiente. En última instancia, la razón por la que Mentzer insistía en que la mente era el músculo maestro es porque una mente lógica reduce el desgaste innecesario. Te ayuda a entrenar menos y crecer más. Te protege del sobreentrenamiento. Evita estancamientos prolongados. Te hace autoevaluarte sin emociones. Te convierte en dueño total de tu progreso. Por eso, para Mentzer, la mente no es un extra en el entrenamiento. Es la base estructural de todo. Heavy Duty no es una rutina. Es una filosofía completa de vida basada en la razón. Mentzer, Heavy Duty Secundus, del hierro a la razón, la filosofía objetivista en la mente de Mike Mentzer.
Muchos pensaban que Mike Mentzer era simplemente un culturista rebelde, pero él no se veía así. Mentzer se identificaba como un objetivista aplicado, y la fuente de esa identidad era Ayn Rand, a quien leyó por primera vez en los años 70, y desde entonces adoptó su filosofía como eje de vida. La filosofía de Ayn Rand es el mejor sistema lógico para vivir con integridad. No solo cambió cómo entrenó, cambió como vivo. Mike Mentzer, Iron Man Magazine, 1997. ¿Qué es el objetivismo y por qué le impactó tanto? Ayn Rand desarrolló el objetivismo como una filosofía racional basada en 4 pilares fundamentales. 1. La realidad es objetiva y existe independientemente de la conciencia. 2. La razón es la única herramienta válida para adquirir conocimiento. 3. El propósito moral del individuo es la búsqueda de su propia felicidad. 4. El sistema político ideal es el capitalismo puro basado en los derechos individuales. Mentzer no tomó esto como algo teórico, lo vivió. Construyó todo su sistema heavy duty alrededor de esta base filosófica. ¿Cómo aplicaba esos principios al culturismo? 1. La realidad objetiva. El cuerpo no miente. Mentzer creía que el progreso físico dependía de respetar la realidad biológica del cuerpo. Si no estás creciendo, no es por falta de motivación. Es porque estás ignorando la necesidad real de descanso o estás aplicando un volumen excesivo. Él afirmaba que el entrenamiento tradicional ignoraba esta realidad porque se basaba en emociones, tradición o simple imitación. Pero como objetivista, él solo confiaba en los hechos observables. La única realidad que importa es tu rendimiento medible. El resto es mito, creencia o ilusión. Heavy Duties Ugundo, Mind and Body, 1996, 2. La razón. El principio rector del entrenamiento. Para Mentzer, cada serie, cada repetición, cada decisión alimentaria debía tener una justificación racional. Él rechazaba completamente el entrenamiento basado en sentirse bien, en copiar al campeón o en probar por si acaso. Actuar sin razón es actuar sin moralidad, porque estás violando tu deber como ser racional. Mentzer, 1999. Por eso defendía el entrenamiento breve, infrecuente, de alta intensidad, porque tenía fundamentos fisiológicos, no impulsos emocionales. 3. Egoísmo racional. Cuidarse a uno mismo como deber moral. Ayn Rand defendía el egoísmo racional, vivir para uno mismo sin sacrificarse por otros ni sacrificar a otros por uno. Mentzer adoptó eso al entrenamiento. Él creía que el atleta tiene el deber moral de cuidar su cuerpo, su mente y su progreso, y que entrenar en exceso, copiar rutinas ajenas o seguir consejos sin lógica es un acto de traición personal. Entrenar de más no es disciplina, es autodestrucción disfrazada de virtud. Mentzer. Entrevista con Dave Durrell, 2004. La integridad intelectual. Coherencia entre pensar y hacer. Uno de los principios más importantes para Mentzer era la integridad. Hacer lo que piensas y pensar lo que haces. Eso significaba no predicar lo que no practicas, no enseñar lo que no entiendes, no vender lo que no respaldas lógicamente. Por eso se retiró del culturismo competitivo cuando vio que la industria traicionaba esos principios. Por eso jamás recomendó fármacos abiertamente, ni usó la palabra natural con hipocresía. Y por eso su filosofía era tan peligrosa para la industria, porque no se podía manipular. La integridad es no decir jamás da igual, porque todo lo que haces tiene consecuencias físicas y morales. Mike Mentzer. La filosofía no era decorativa, era estructural. Para Mike, todo lo que hacía en el gimnasio debía ser una aplicación de pensamiento racional. No entrenaba por intensidad emocional, sino por intensidad lógica. Y eso lo distinguió del resto del mundo del fitness, que muchas veces vendía caos emocional disfrazado de pasión. Yo no hago motivación, yo hago razón aplicada al progreso. Mentzer, Heavy Duty Seconds. En resumen, Mike Mentzer transformó el culturismo de un caos emocional a una ciencia racional, tomando como base los principios de Ayn Rand. Realidad objetiva. No entrenas para sentir, entrenas para progresar. Razón. No haces lo que te dicen, haces lo que puedes justificar. Egoísmo racional. Entrenas para ti, no para la aprobación de otros. Integridad. Si no puedes explicarlo, no lo hagas. Punto. Así Mentzer convirtió el gimnasio en un templo de pensamiento crítico.
y su cuerpo en la consecuencia lógica de su mente. La mente como monitor interno. Cómo Mentzer evaluaba su progreso con lógica y no con emoción. Uno de los errores más comunes entre los culturistas, según Mike Mentzer, es depender exclusivamente de la emoción y la percepción subjetiva para evaluar si su entrenamiento está funcionando. Creo que estoy más grande. Siento que me veo mejor. Esta semana me dolió más, así que entrené mejor. Hoy hice 3 series más, entonces debió ser más productivo. Para Mentzer, todo eso era basura emocional disfrazada de progreso. Sentirse bien no significa que estés creciendo. Crecer significa que has aplicado el estímulo correcto y has medido resultados reales. Mike Mentzer, Seminario en Toronto, 1997. El error de entrenar según el sentimiento. Mentzer era brutalmente claro al decir que el cuerpo humano no responde a motivación, sino a estímulos fisiológicos medibles. Entrenar porque hoy me siento con energía no garantiza resultados. De hecho, muchas veces esos entrenamientos eran contraproducentes porque se hace más volumen del necesario. Se entrena con fatiga acumulada sin saberlo. Se entrena antes de que el cuerpo se haya recuperado completamente. Se asocia dolor con progreso, lo cual es falso. Si entrenas por impulso, destruyes tu progreso. Si entrenas con control lógico, lo potencias. Heavy Duty Segundos, 1996. Autoevaluación racional. Los principios de monitoreo real que usaba Mentzer Mike desarrolló un sistema de autoevaluación racional basado en criterios objetivos, no emocionales. Esto incluía 1. Medición de la fuerza. Si en la siguiente sesión podías levantar más peso o hacer más repeticiones con el mismo peso y ejecución exacta, era una señal de que habías estimulado correctamente el músculo y que el sistema había respondido. Más fuerza es la única prueba real de crecimiento muscular. Mentzer, 1985. No importaba cómo te sentías, importaba si podías hacer más con el mismo estímulo bajo las mismas condiciones. 2. Estado general, energía, sueño, concentración. Mentzer enseñaba a sus clientes a monitorear su estado de recuperación sistémica, no solo la sensación muscular. Indicadores negativos incluían sueño irregular, irritabilidad sin causa clara, bajón de energía, disminución de la libido, desinterés por el entrenamiento. Estos no eran problemas mentales, eran síntomas biológicos del sobreentrenamiento. El cuerpo tiene formas sutiles de decirte que te estás matando lentamente, pero tú tienes que aprender a escucharlo con razón, no con emoción. Mentzer, entrevista con David Durrell, 1999-3. Lógica retrospectiva. ¿Por qué hice esto? Después de cada sesión, Mentzer hacía una especie de auditoría lógica. ¿Por qué entrené hoy? ¿Había recuperado? ¿Por qué elegí ese ejercicio? ¿Cuál era su función en el programa? ¿Llegué realmente al fallo muscular momentáneo o me dejé llevar por el ego? ¿Apliqué la técnica correcta o me aceleré por emociones? Un culturista que no revisa su entrenamiento como un ingeniero, revisa su máquina, no progresa, solo sobrevive. Heavy Duty Segundos, 1996. Control emocional en el entrenamiento. El músculo no negocia. Mentzer también hablaba mucho del daño que hace la impulsividad emocional dentro del entrenamiento. Por eso decía que el culturismo debía ser tratado como una ciencia, no como una religión emocional. Algunos errores comunes que Mentzer atacaba con dureza. Hoy voy a entrenar más porque me siento mal conmigo mismo. Esto es autocastigo emocional. Mentzer decía, el entrenamiento no es penitencia. No estás ahí para expiar culpas, estás para estimular crecimiento. Todo lo que exceda lo óptimo lo destruye. Hoy quiero recuperar lo que no entrené ayer. Esto es culpa emocional. Mentzer respondía, el cuerpo no responde a tu culpa, responde a la lógica de la biología. Si no tocaba entrenar, simplemente no tocaba. Hice 3 repeticiones más que la semana pasada, entonces estoy mejor. Mentzer aclaraba, con el mismo rango, la misma forma, el mismo descanso, el mismo peso bajo las mismas condiciones. Si no, esa comparación no es válida. Solo parece progreso, pero puede ser pura trampa del ego. El músculo no siente. Solo responde Mike, siempre repetía que el músculo no tiene motivación, no tiene conciencia, no tiene intención. Solo responde a un estímulo, que sea intenso, que tenga suficiente recuperación posterior, que esté programado de forma lógica. Por eso, cuando alguien decía, pero siento que sí estoy progresando,
Él respondía, tu sensación no es evidencia. Tu progreso medido lo es. Mentzer, 1997. Mentzer y la idea del culturista como científico Mentzer promovía una figura completamente nueva. El culturista científico. Un hombre que no actúa por impulso ni por repetición, sino por observación, registro, comparación y decisión lógica. Por eso recomendaba llevar bitácoras con registros precisos de fuerza, descanso, estado anímico, horas de sueño, ejecución técnica, ritmos de recuperación y analizarlos con la misma seriedad que un médico analiza síntomas. Tu cuerpo es tu máquina. ¿Por qué la tratarías como un juguete emocional? Mentzer, Ironman Magazine. En resumen, Mike Mentzer enseñaba que la mente racional no es un accesorio al entrenamiento. Es la herramienta principal. Si entrenas con emoción, inconsistencia, sobreentrenamiento, frustración. Si entrenas con lógica, progreso sostenido, precisión, control. Su legado es claro. Piensa como ingeniero, actúa como cirujano, entrena como estratega y deja que tu músculo responda a lo que tu mente diseñó, no a lo que tu emoción gritó. Entrenar con ética, la disciplina moral que Mike Mentzer consideraba más importante que los hierros. Cuando la gente escuchaba a Mentzer hablar de ética, muchos pensaban que se refería a portarse bien en el gimnasio, pero no. Él se refería a ética racional, ética filosófica, ética como ciencia de la acción humana. La ética no es religión, es la herramienta lógica que guía nuestras elecciones y hábitos. Mike Mentzer, 1997. Mentzer no separaba el entrenamiento físico del desarrollo del carácter. Para él, cómo entrenas es cómo vives, y cómo piensas decide todo. ¿Qué es ética según Mentzer y Rand? Mentzer se basaba directamente en la definición de Ayn Rand. La ética es el código de valores que guía las acciones de un individuo, elegidas por su necesidad de vivir como ser racional. En palabras de Mentzer, entrenar sin principios es entrenar sin dirección. Y actuar sin dirección es autoaniquilarse lentamente. Heavy Duty Seconds. Esto significa que tu progreso físico y tu vida personal están unidos por los mismos principios. Coherencia. No puedes esperar resultados sin ser constante. Responsabilidad. No puedes culpar al mundo por lo que tú decides ignorar. Integridad. No puedes entrenar por ego y esperar tener paz. Justicia. No puedes esperar progreso si no das lo que el cuerpo necesita. Descanso, nutrición, control. Para Mentzer, el culturismo era una manifestación visible de tu código moral. Si entrenabas con caos, sobreentrenamiento y ego, tu físico iba a reflejar eso. Inflado, inconsistente, frágil. Pero si entrenabas con lógica, pausa, precisión y disciplina real, tu cuerpo sería eficiente, funcional, estable. La ética del esfuerzo inteligente versus el esfuerzo ciego, uno de los puntos más controversiales que Mentzer defendió fue: el esfuerzo ciego no tiene valor moral. A diferencia del discurso típico, tienes que matarte en el gym sin excusas, sin parar, Mentzer decía lo contrario. El esfuerzo solo es virtuoso si está dirigido a un fin racional. Esfuerzo por esfuerzo es solo estupidez glorificada. Mentzer, Ironman Magazine, 1999. Esto significaba que hacer más no es mejor. Sentirse exhausto no es señal de progreso. Entrenar diario no es una virtud si viola los principios de recuperación. Destruirse emocionalmente no es admirable. Solo el esfuerzo inteligentemente aplicado tiene valor moral y produce resultados reales. La disciplina como virtud racional. Para Mentzer, la disciplina no era hacer cosas duras. Era mantenerse coherente con tus valores y principios, incluso cuando nadie te mira. Eso incluye no entrenar cuando sabes que no te has recuperado, no romper tu plan por emoción, no mentirte a ti mismo sobre tu rendimiento, no copiar rutinas que no tienen sentido para ti. El hombre disciplinado no es el que entrena más, es el que no se traiciona a sí mismo. Mentzer, Heavy Duty Seconds. Por eso afirmaba que ser disciplinado no es entrenar todos los días. Es entrenar exactamente cuando debes, como debes y solo lo que debes. Ni más ni menos. La coherencia. Pensar y actuar igual. Mentzer consideraba la coherencia como la piedra angular de toda vida racional. ¿De qué sirve decir que crees en la ciencia si entrenas como fanático? ¿De qué sirve hablar de progreso si no llevas control de nada? ¿De qué sirve decir quiero resultados si repites errores por impulso? Coherencia es decir y hacer lo mismo. El culturista incoherente siempre termina frustrado.
Menzer, 1987. Por eso, al desarrollar su sistema Heavy Duty, cada componente tenía una justificación racional. ¿Por qué entrenar solo una vez cada 4 o 7 días? Porque el cuerpo tarda ese tiempo en recuperarse y supercompensar. ¿Por qué entrenar al fallo muscular momentáneo? Porque solo así se activa el estímulo máximo necesario para que el músculo crezca. ¿Por qué pocas series? Porque una serie bien ejecutada es suficiente para el estímulo, y más allá de eso es redundante o dañino. Todo estaba alineado. No había contradicción entre lo que pensaba, decía y hacía. ¿Qué pasa cuando traicionas tu código? Menzer fue claro. Cada vez que entrenas contra tu conocimiento pierdes más que músculo. Pierdes carácter. Ejemplos de traición ética. Saber que no has descansado. Y entrenar igual. Leer que 3 series de press banca no sirven para ti. Y hacerlas igual. Saber que no estás progresando. Y no registrar ni evaluar nada. Quejarte del estancamiento pero no corregir el plan. Para él eso no era flojera. Era inmoralidad intelectual. El culturismo sin integridad se convierte en ritual primitivo. Menzer, Seminario 2000. El gimnasio como campo de prueba moral. Mike decía que el gimnasio era el lugar ideal para practicar la coherencia entre mente, cuerpo y ética. Cada decisión cuenta. Cada repetición es una expresión de tu pensamiento. Cada elección refleja tu código de valores. Cada hábito muestra si realmente tienes control o si eres víctima de tu impulso. Por eso él jamás toleraba que alguien entrenara porque sí. Tenías que saber por qué hacías cada cosa. Y si no sabías, no debías hacerlo. Nada en el culturismo debe hacerse sin razón, porque cada acción tiene consecuencias y cada error tiene un precio. Menzer, Heavy Duty Segundos. En resumen, Mike Menzer no buscaba culturistas con más bíceps, buscaba hombres con más carácter, porque entendía que el músculo es consecuencia, la mente, la causa. Y la ética racional era el sistema operativo que conectaba ambas. Tu cuerpo no te traiciona, pero tu mente, si no está entrenada con razón, sí lo hará. Menzer contra el pensamiento de rebaño, cómo el culturismo se convirtió en un culto y cómo escapar. Mike Menzer creía que el culturismo moderno, desde los años 80, había dejado de ser una ciencia del desarrollo físico para convertirse en un culto emocional, un lugar donde se glorificaba la tradición sin cuestionarla. Se repetían prácticas absurdas solo porque un pro las hacía. Se castigaba al que pensaba diferente. Y se entrenaba más por miedo a quedarse atrás que por lógica. Y contra eso Menzer declaró una guerra abierta. La industria no entrena cuerpos, entrena mentes sumisas. Yo nunca fui parte de ese juego. Menzer, entrevista con Dorian Yates, 1998. ¿Qué es el colectivismo mental? Según la filosofía objetivista de Ayn Rand y que Menzer abrazó totalmente, el colectivismo mental es el acto de pensar como el grupo, solo por ser parte del grupo, repetir ideas sin haberlas validado por uno mismo, tener miedo a la diferencia, buscar pertenencia en vez de verdad. Para Mike, el culturismo estaba lleno de colectivismo, y por eso lo veía, lleno de errores, estancamiento y desinformación. El mayor enemigo del progreso es la mente perezosa que solo quiere encajar. Heavy Duty Segundo, 1996. Los síntomas del culturismo colectivo. Mike identificaba varios comportamientos comunes en los culturistas atrapados por el colectivismo. 1. Copiar sin comprender, rutinas de campeones copiadas por novatos, sin importar el nivel, la genética o el uso de sustancias. Copiar a alguien sin comprender el por qué es rendirse mentalmente. Menzer, Seminario 1999-2. Medir el valor por el sacrificio, no por la eficacia. Creer que más duro es mejor, aunque no haya progreso. Glorificar el dolor, el cansancio y el castigo como si fueran sinónimo de efectividad. 3. Callar para encajar. Menzer decía que muchos sabían que lo que hacían no tenía sentido, pero preferían callar antes que ser vistos como diferentes. El culturista promedio tiene miedo de pensar, porque pensar lo obliga a actuar diferente, y eso lo puede dejar solo. Heavy Duty Segundo. Pensamiento independiente. La herramienta de liberación Menzer defendía que el pensamiento independiente era el primer paso hacia la libertad personal y el verdadero progreso. Y eso significaba dudar de lo establecido, preguntar por qué haces cada cosa, analizar tu contexto, tu biología, tu estilo de vida,
estudiar principios fisiológicos, no modas, aceptar que la verdad puede aislarte, pero también salvarte. La libertad no es hacer lo que quieras, es hacer lo que es correcto, aunque nadie más lo haga. Mentzer, Ironman Magazine. Casos reales. Lo que Mike veía en sus propios alumnos. En los años 90, Mike empezó a entrenar personalmente a clientes en su consulta privada en Venice Beach. Muchos llegaban estancados después de años de rutinas Wider y métodos convencionales. Y aunque físicamente eran fuertes, mentalmente eran esclavos. Mike notaba que tenían miedo de entrenar menos días, se sentían culpables si descansaban. Pensaban que una serie no era suficiente, no sabían cómo evaluar si algo funcionaba. No podían justificar su rutina con argumentos lógicos. Y lo peor, no querían cambiar, por miedo a ser juzgados. Algunos preferían seguir estancados antes que ser cuestionados por entrenar diferente. Eso no es culturismo, eso es religión sin cerebro. Mentzer, 1997. La verdad científica no es democrática. Mike repetía que la fisiología humana no se rige por votos. El músculo no crece porque la mayoría lo hace así. La recuperación no mejora porque tu influencer favorito lo dice. Por eso detestaba frases como todo el mundo lo hace así. Si fue suficiente para Arnold, es suficiente para ti. Si haces menos, no vas a crecer. El volumen es el secreto que nadie quiere admitir. Para él, estas frases eran síntomas de pensamiento sumiso, no de análisis racional. Una mentira repetida 1000 veces sigue siendo mentira, y la ciencia no cambia porque tengas miedo. Mentzer, Seminario en Nueva York, 1998. El culturista independiente, el modelo que Mentzer proponía. El culturista que Mentzer buscaba formar era capaz de pensar por sí mismo, basado en principios, no en presión de grupo, razonador, no imitador, consciente de sus decisiones y sus consecuencias, capaz de explicar su sistema sin contradicciones, porque ese culturista no solo iba a progresar más, iba a tener control total sobre su vida. Solo hay dos tipos de culturistas, los que copian y los que piensan. Uno depende de otros, el otro depende de sí mismo. Mentzer, Heavy Duty STEMU. Mentzer versus la industria. El costo de pensar diferente. Mike sabía que su pensamiento iba contra toda la corriente dominante, y pagó el precio. Fue criticado por entrenadores, ridiculizado por otros culturistas, vetado de algunas revistas, ignorado por marcas comerciales, malinterpretado por fanáticos del volumen, pero jamás cedió, porque sabía que lo que decía estaba basado en hechos fisiológicos, ética racional y experiencia real. Prefiero ser odiado por decir la verdad, que adorado por repetir mentiras cómodas. Mentzer, entrevista 2000. En resumen, Mike Mentzer no solo rompió con el entrenamiento tradicional, rompió con la sumisión intelectual que dominaba el culturismo y enseñó que la mente libre, racional, crítica e independiente es la herramienta más poderosa que puede tener un atleta. Tu cuerpo no crecerá hasta que tu mente se libere. Y eso solo ocurre cuando empiezas a pensar y dejas de obedecer. Mentzer, el culturista lógico. Como Mentzer tomaba decisiones sin contradicción, duda ni miedo. Una de las cosas que más molestaba a Mike Mentzer del culturismo moderno era la falta de lógica en la toma de decisiones. Veía atletas que cambiaban su rutina cada 2 semanas, probaban nuevas técnicas sin fundamentos, tomaban decisiones emocionales, seguían lo que hacía el campeón del mes, se dejaban manipular por gurús sin base científica, y su reacción era clara. No puedes progresar si cada decisión que tomas contradice la anterior. La inconsistencia es el primer síntoma de ignorancia. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundos. ¿Qué es certeza lógica para Mentzer? Mentzer tomaba prestado este concepto directamente de la filosofía de Ayn Rand. La certeza lógica es el estado mental alcanzado cuando tus juicios, decisiones y acciones están completamente alineados con hechos verificables, principios racionales y lógica formal. En otras palabras, no decides por emoción, no actúas por impulso, no asumes sin verificar, no imitas sin justificar. Cuando entrenas con certeza, cada acción que tomas es precisa, necesaria y autosuficiente. Mentzer, Ironman Magazine, 1998. Su método para decidir, Mentzer no improvisaba. Tenía una estructura para decidir cualquier cosa, desde qué día entrenar, hasta qué ejercicio usar, hasta cuándo abandonar un plan. Su proceso mental incluía 1. Identificación del propósito. Primero se preguntaba, ¿para qué estoy haciendo esto? Ejemplo, ¿para qué haces press inclinado? Si la respuesta no era específica, porque sí, porque lo hacen todos,
se descartaba inmediatamente. 2. Revisión del principio fisiológico involucrado. Después analizaba si esa acción tenía base fisiológica comprobable. Por ejemplo, ¿estoy estimulando el músculo al punto necesario para activar la adaptación? ¿Estoy respetando el principio de sobrecompensación? Si no había congruencia con los principios reales de la biología humana, la acción se consideraba inválida. 3. Verificación empírica. Luego, Mentzer se preguntaba, ¿ha funcionado en la práctica? ¿Se han obtenido resultados con eso? ¿Se ha medido de forma controlada? Si la acción no había demostrado efectividad real, era rechazada. 4. Consistencia con decisiones pasadas. Finalmente, Mentzer se aseguraba de que la decisión no contradijera su sistema global. Él no aceptaba contradicciones. Si hoy haces lo opuesto a lo que hiciste ayer y no sabes por qué, estás entrenando sin identidad. Mentzer, 1999. Ejemplo práctico. ¿Entrenar 2 veces por semana? ¿Para qué? Para estimular el músculo antes de que pierda la adaptación. ¿Respeta el principio fisiológico? No. El músculo requiere 4 o 7 días para una recuperación completa después de un estímulo al fallo. ¿Funciona en la práctica? No sosteniblemente. El volumen acumulado supera la capacidad de recuperación sistémica. ¿Contradice decisiones previas? Sí. Mentzer ya había establecido que entrenar antes de la recuperación completa era contraproducente. Resultado: rechazado. Así tomaba decisiones Mike. No por motivación, no por probar, solo por lógica. El principio de no contradicción Mentzer era un defensor radical de la lógica aristotélica, especialmente del principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo contexto. Aplicado al entrenamiento, no puedes decir que entrenas duro si haces 10 series que no llegan al fallo. No puedes decir que respetas la ciencia si cambias tu rutina por emoción. No puedes decir que crees en la recuperación si entrenas todos los días. Las contradicciones no existen. Si llegas a una, revisa tus premisas. Una es falsa. Ayn Rand y Mike Mentzer la citaba constantemente. Por eso, cada vez que un atleta le decía mi entrenamiento tiene un poco de volumen alto y un poco de heavy duty, él respondía, no puedes mezclar lógica con misticismo. O usas ciencia o usas religión. Mentzer, Seminario 1998. Filtrar la información. ¿Cómo separaba verdad de moda Mentzer? Sabía que en el mundo del culturismo sobran las opiniones y faltan los hechos. Por eso, cuando le llegaba información nueva, seguía este filtro mental. 1. ¿Está basada en principios fisiológicos universales? 2. ¿Puede ser verificada por medios objetivos? 3. ¿Es aplicable de forma consistente? 4. ¿Genera resultados mensurables sin contradicción? Si no pasaba esos filtros, la información era descartada como falsa, inútil o engañosa. La mayoría de lo que ves en fitness son mitos con buenos abdominales. Mentzer, Ironman 2000. La paz mental del culturista lógico. Una de las ventajas más profundas del sistema de Mentzer era que te daba certeza interna, cuando tus decisiones están justificadas, verificadas y alineadas con un sistema racional. No dudas, no necesitas copiar, no te comparas, no pierdes el control y eso libera una enorme energía mental que puede ser usada en mejorar técnica, descansar, estudiar, vivir mejor. La mente racional entrena menos y progresa más. Mentzer. En resumen, Mike Mentzer no era solo un culturista, era un sistema lógico humano. Cada acción que tomaba pasaba por el filtro de propósito claro, fundamento fisiológico, verificación empírica, consistencia interna, y gracias a eso su entrenamiento no solo era más breve, era más preciso, más poderoso y más real. Donde termina la lógica empieza el caos, y el músculo no crece en el caos. Mentzer, ego versus realidad. Como Mentzer entrenó su identidad para dominar, no aparentar. En el mundo del culturismo, y más aún en la era moderna, es muy común ver esto. Personas que levantan peso para impresionar, no para estimular. Atletas que fuerzan repeticiones con mala técnica para el video. Tipos que entrenan cuando están lesionados, solo para no verse débiles. Hombres que se comparan constantemente con otros, sin criterio individual. Mike Mentzer lo veía venir décadas antes, y lo definió así. El ego no racional es la necesidad desesperada de validarse a través de impresiones falsas, en lugar de progresos reales. Mentzer, Seminario Privado, 1997.
El ego como sabotaje interno. Mentzer identificó varios comportamientos que son síntomas del ego destruyendo el entrenamiento. 1. Levantar más peso del que puedes controlar. Si haces cheat reps sin intención técnica, solo estás alimentando tu imagen, no tu hipertrofia. Tu bíceps no sabe cuántos kilos estás levantando. Solo sabe si fue estimulado lo suficiente, bajo control. Mentzer. Heavy duty, segundos. 2. Hacer volumen excesivo para sentirse productivo. El ego te grita, si entrenas más, vales más. Pero la fisiología te dice lo contrario. Entrenar más de lo necesario no es disciplina, es inseguridad. Mentzer, 1998-3. Compararte con otros atletas. Mentzer decía que la comparación sin contexto es una forma de suicidio mental. Cada cuerpo, biología, nivel de experiencia y estilo de vida son únicos. Cuando te comparas con otro, te desconectas de ti mismo, y eso mata tu progreso. Mentzer, entrevista con Ironman, 1999. ¿Qué es una identidad racional, según Mentzer? Mentzer no solo hablaba de músculo, hablaba de identidad racional, un concepto filosófico que define quién eres, basado en tu adhesión a principios lógicos y objetivos. Una identidad racional no se define por lo que otros opinan, no necesita aprobación externa, no se basa en emociones sino en hechos, no actúa por miedo sino por convicción. El verdadero culturista no busca atención, busca precisión. Mentzer. ¿Cómo entrenaba su identidad racional? Mentzer usaba ejercicios mentales tan rigurosos como su rutina de fuerza. Aquí algunos ejemplos reales de cómo fortalecía su mente contra el ego. 1. Registro objetivo del progreso. Mentzer medía todo: peso, reps, descanso, ejecución. No confiaba en cómo se sentía. Si no puedes mostrar con datos tu progreso, no estás progresando. Heavy duty, segundos. 2. Diario filosófico. Llevaba anotaciones no solo físicas, sino mentales. Cómo se sentía, qué pensaba, qué valores guiaban su acción ese día. Tu mente, como tus músculos, se fortalece con repeticiones de claridad. Mentzer 3. Revisión lógica, post-entrenamiento. Después de cada sesión se preguntaba: ¿actué por convicción o por impulso? ¿Hubo alguna contradicción entre lo que sé y lo que hice? ¿Tomé decisiones racionales o reaccioné emocionalmente? Si encontraba errores, no se castigaba, corregía. El hombre racional no es el que no falla, es el que identifica y corrige su fallo. Mentzer. El ego como ilusión destructiva. Mentzer decía que el ego no racional te hace entrenar cuando debes descansar, te hace comer lo que se ve bien, no lo que necesitas, te hace priorizar volumen visual sobre densidad funcional, te hace tomar suplementos inútiles para pertenecer, y lo peor, te separa de tu propósito real. Si entrenas para ser aplaudido, serás dependiente de otros. Si entrenas para crecer con lógica, serás invencible. Mentzer, ejercicio de limpieza mental que enseñaba Mike. En sus consultorías, Mentzer hacía este ejercicio con atletas. 1. Escribe 5 cosas que haces en tu entrenamiento cada semana. 2. Junto a cada una escribe: ¿por qué lo haces? ¿En qué principio fisiológico se basa? ¿Qué evidencia tienes de que funciona? 3. Si no puedes justificarlo racionalmente, elimínalo. Este simple acto rompía el ego a palazos, porque revelaba que muchas cosas se hacían por imagen, por miedo o por moda. Eliminar lo innecesario es el acto más poderoso del culturista racional. Mentzer, 1999. Culturismo o autoengaño. Mentzer era despiadado con los mitos. Decía que había 2 tipos de culturistas: el que se entrena a sí mismo con honestidad y el que se engaña a sí mismo con espectáculo. El músculo puede crecer por un tiempo con ego, pero solo se mantiene con integridad. Mentzer, por eso su físico no solo impresionaba, era funcional, estable, duradero, sin trampas, y su mente aún más. En resumen, Mike Mentzer sabía que la batalla más importante del culturismo no es contra las pesas, sino contra tu propio ego, y por eso diseñó una identidad racional basada en autoconocimiento, principios, lógica, integridad, autoevaluación, acción sin contradicción. Cuando dominas tu ego, no solo crece tu músculo, creces tú. Mentzer, heavy duty como forma de vida, vivir con el mismo orden que entrenas. Para Mentzer, el entrenamiento no era solo una actividad física,
Era una metáfora viviente de cómo debía ser la vida de un ser racional. En sus propias palabras, si logras organizar tu entrenamiento con principios lógicos, puedes organizar cualquier parte de tu vida con esos mismos principios. Mike Mentzer, Heavy Duty Secundus. Y esta fue la enseñanza más importante que dejó al mundo. El orden mental que se entrena en el gym puede y debe aplicarse a tu existencia completa. Orden racional, el principio rector de toda existencia humana. Mentzer creía que la mayoría de personas viven en caos no por falta de esfuerzo, sino por falta de estructura mental. Una mente que no sabe qué quiere, ni por qué lo quiere, vivirá saltando de error en error. Mentzer, 1999. Por eso enseñaba a aplicar los mismos principios que usaba en el entrenamiento Heavy Duty a otras áreas. Propósito definido. Saber exactamente qué quieres y para qué. Selección mínima enfocada. Hacer solo lo necesario con máxima calidad. Control y precisión. Actuar con intención, no por impulso. Descanso inteligente. Saber pausar y recuperarse antes de seguir. Registro constante. Medir y evaluar resultados reales. Corrección rápida. Ajustar sin dramas ni excusas. La vida no es distinta al culturismo. Ambas requieren conciencia, selección, esfuerzo, pausa y progreso racional. Mentzer. La estructura mental del hombre lógico. Mentzer veía al ser humano ideal como una estructura mental racional, con estos pilares. 1. Razón como única herramienta de conocimiento. Nada de intuiciones místicas ni vibras. Todo debía fundamentarse en observación, lógica, deducción y evidencia. 2. Propósito como eje de acción. Cada acción tenía que servir a un fin claramente identificado. Nada de actuar por impulso o por costumbre. 3. Autosuficiencia intelectual. El individuo no debía depender del grupo para pensar. Tenía que construir sus ideas con base en la realidad, no en la aprobación. 4. Integridad moral. No bastaba con saber lo correcto. Había que hacerlo, incluso si nadie miraba. El hombre racional es su propio entrenador, su juez, su guía. No necesita espectadores. Mentzer, Seminario 2000. Ética aplicada a decisiones reales. Mentzer enseñaba que el mayor poder del culturista no era su físico, sino su capacidad de elegir correctamente. Y eso solo era posible si uno vivía según principios, no emociones. Por ejemplo, comer por impulso o por requerimiento, descansar con culpa o con conciencia, gastar dinero en suplementos inútiles o en libros útiles, repetir errores o registrar avances, seguir modas o tu sistema aprobado. Cada una de esas decisiones formaba tu carácter. Si entrenas con lógica pero vives con caos, no entendiste nada. Mentzer, el orden mental, produce libertad. Aquí Mentzer dio su golpe final. La libertad verdadera no es hacer lo que quieras, es poder elegir lo mejor, con claridad y sin contradicción. Mentzer, eso significa que, cuando tu mente está clara, no te manipulan. Cuando tu sistema es firme, no te comparas. Cuando tu entrenamiento es exacto, no dudas. Cuando tu propósito es real, no te detienes. Por eso, para Mike, el culturista racional era el hombre más libre del planeta, no porque podía levantar más, sino porque podía vivir mejor. Entrenar la vida como entrenas el cuerpo. El mensaje final de Mentzer no era sobre hipertrofia, era sobre existencia. Toma tu vida, diseña un plan racional, elimina lo innecesario, aplica esfuerzo total en lo esencial, descansa para recuperar tu poder, evalúa tus resultados, corrige con integridad y repite hasta que vivas como debes vivir. Heavy Duty Segundos, en resumen. Mike Mentzer no solo nos dejó un sistema de entrenamiento, nos dejó un mapa de pensamiento, acción y vida racional. Un camino donde la mente guía al cuerpo, la lógica guía a la emoción, la verdad guía al progreso, y donde el culturismo no es un fin, es el reflejo visible de un alma disciplinada, libre y consciente. Heavy Duty no es solo una forma de entrenar, es una forma de existir. Mentzer. Conclusión del capítulo 21. Heavy Duty mental. Entrena tu mente como entrenas tu cuerpo. Mike Mentzer nos demostró que el verdadero progreso muscular solo puede existir cuando hay orden mental, claridad filosófica y principios inquebrantables guiando cada decisión. Este capítulo no fue sobre técnicas avanzadas ni sobre motivación vacía. Fue una inmersión total en la parte invisible del entrenamiento,
donde la razón, la lógica y la integridad personal se convierten en los pilares del éxito real. Mentzer no solo levantó pesas, levantó conciencia, y lo hizo sin pedir permiso, sin miedo al rechazo y sin comprometer la verdad. Nos enseñó que el culturista que quiere crecer tiene que empezar por desarrollar la mente que merece ese cuerpo. El músculo es solo el reflejo externo de una mente disciplinada. Mike Mentzer. Aquí aprendimos a romper el ego, a pensar con independencia, a filtrar información falsa, a vivir por principios y no por emociones, y sobre todo a aplicar la lógica del entrenamiento heavy duty no solo al cuerpo, sino a la vida entera. Conclusión de la serie completa de 21 capítulos. La verdad detrás del legado de Mike Mentzer y el heavy duty. Durante 21 capítulos recorrimos lo que muy pocos se atrevieron a contar con profundidad, fidelidad y respeto total por los ideales de Mike Mentzer. Desmontamos mitos, reescribimos lo que la industria censuró, rescatamos sus frases reales, fundamos cada argumento en sus libros, entrevistas y filosofía, y fuimos más allá del físico. Entendimos la mente de un genio rebelde, lógico y valiente. Mentzer no fue solo un culturista, fue un pensador, fue un revolucionario, fue un arquitecto de la integridad en un mundo dominado por el show, el miedo y la sumisión mental. Él nos dio algo que ningún otro sistema ofrece. Un método corto, sí. Un método intenso, sí. Pero sobre todo, un método verdadero. La verdad no necesita ser popular. Solo necesita ser entendida y aplicada. Mike Mentzer, esta serie no buscó inspirar, buscó despertar. Y el que entendió, ya no entrena igual, ni piensa igual, ni vive igual. ¿Y ahora qué? Esto no es el final. Mike Mentzer escribió mucho más de lo que la mayoría conoce. Todavía quedan análisis ocultos de sus seminarios, conversaciones privadas con Dorian Yates, reflexiones filosóficas jamás publicadas en español, protocolos psicológicos para manejo del miedo, la frustración y el fracaso, y una comprensión aún más profunda del entrenamiento como una forma de autoliderazgo, así que no bajamos la intensidad, solo cambiamos el ángulo. Prepárate, porque vienen más estudios inéditos sobre el legado mental y físico de Mike Mentzer. Lo vamos a desenterrar todo, con evidencia, con fundamentos y con la misma precisión que él exigía.